a tener una pausa activa. Algunas personas que nos acompañan hace poco tiempo no saben, nosotros a veces tenemos lo que hemos llamado pausas activas. Es que hacemos un alto de 1 o 2 semanas en la serie que llevamos para tratar algunos temas o algunas perícopas que nos hablan de algunos asuntos, para hablar también de temas familiares, personales o eclesiales. Y hoy vamos a hablar de un tema eclesial que es necesario que como comunidad hablemos. El tema de hoy, ¿cuál es el título? 1. Cuando es 1, ¿cuántos son? 1. ¿Cuánto nos demoramos en contar 1? 1. Eso es 1. Y hoy tenemos que recordar que cada uno de los que hemos permitido ser comprados solo por la sangre de Cristo para llegar a ser esclavos de Él, y por tanto hemos llegado a ser su pueblo, que cada uno de los que hemos sido sellados por el único Espíritu Santo de Dios, al escuchar solo el Evangelio, y hemos dejado atrás todo argumento humano, religioso o moralista, somos constituidos cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Cada uno de los que hemos accedido a una salvación que es imposible para nosotros y que es solo por la gracia de Dios, y que hemos sido declarados justos por esa obra de Cristo, y que cada uno de los que sabemos que solo la Biblia, y solo la Biblia es la perfecta palabra de Dios y nuestra única norma de fe y conducta, que no necesita complementos ni adiciones, cada uno de nosotros somos iglesia, el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros hemos sido puestos en una comunidad. La iglesia se mueve a lo largo y ancho de todo el mundo, pero al Señor le plació ponernos a cada uno de nosotros en una comunidad, en una iglesia local. Así como vemos en la palabra la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tiatira, la iglesia de la Odisea, cada uno de nosotros hemos sido puestos en una iglesia local, en una comunidad. Y el texto sobre el que vamos a reflexionar hoy es para nosotros especial, porque solo nosotros, los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, podemos someternos a esta palabra que vamos a ver hoy. Alguien que no es iglesia no se puede someter a esta palabra que vamos a ver hoy. Únicamente los que hemos sido comprados por la sangre y que tenemos al Espíritu Santo podemos someternos a toda la palabra de Dios, pero específicamente a esta palabra de Dios que vamos a ver hoy. Y hoy tenemos que reflexionar sinceramente y delante de la palabra sobre nuestra vida como iglesia, como comunidad. Y hoy tenemos que, allá en el fondo de nuestro corazón, reconocer si somos o no somos parte del cuerpo de Cristo. Porque es necesario saberlo. Y si no lo somos, el Señor está extendiendo su mano misericordiosa permanentemente, diciéndonos: hijo, hija, te amo, di mi vida por ti. Y te estoy invitando a que permitas que el Evangelio haga su obra en ti a través de la obra del Espíritu Santo y seas parte de mi cuerpo. Eso es lo que hace el Señor permanentemente. No nos desecha, nos llama, nos invita en todo momento. En muchos lugares escuchamos a veces
esa palabra. Aquí nadie es imprescindible, nadie es necesario. De pronto aquí alguien ha dicho una frase similar, pero hoy quiero recordarles algo. En la comunidad de los nuevos nacidos, de las nuevas criaturas, de los que hemos nacido de nuevo, en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, donde solo la cabeza es Cristo y su palabra es nuestra única guía, todos somos importantes. Todos. Absolutamente todos. Y hoy vamos a reflexionar sobre algo que nos muestra la vida de una iglesia de primer siglo, y es la iglesia de Éfeso. En esa iglesia tenía algo muy especial, y es que era una iglesia que estaba conformada por personas de trasfondo judío y también por personas gentiles. Y hay una situación bien complicada entre estas personas de trasfondo judío y de trasfondo gentil. A tal punto que Pablo, que está en la cárcel en ese momento, tiene que escribirles una carta para llamarlos, animarlos a reflexionar lo que está sucediendo dentro de esta iglesia. Porque es que son trasfondos totalmente opuestos, diametralmente opuestos. Una forma de ver la vida de unos es muy diferente a la forma de ver la vida de los otros. Y no estamos hablando de diferencias regionales. No es como decir nosotros, no, es que unos eran de la costa y otros eran boyacenses, ¿verdad? Sencillamente allí a uno les gusta el ambiente currambero y a otros les gusta el ambiente sobrio. No, estamos hablando de situaciones más profundas. Y en la iglesia de Éfeso había serias diferencias en las costumbres, en la manera de pensar y en el trasfondo cultural. Eran serias. Y Dios junta a estas personas, las pone allí, en una iglesia. Los judíos, obviamente, tenían su manera de ver la situación y de ver y de menospreciar a los gentiles. Y los gentiles tenían la manera de ver a los judíos como personas que se las sabían todas y que era mejor no escucharlos. Y florecen los conflictos. Y como les decía, Pablo desde la prisión les escribe y les recuerda algunos principios que están olvidando. Pablo no hace lo que sería más fácil, ¿cierto? Pues a partir de hoy, un culto para uno y otro culto para otros. Eso sería lo fácil. Pero Pablo no hace eso. Todos se deben someter a la palabra de Dios. Punto. Porque es que la unidad no está en las mayorías, como es la democracia, ni en lo que diga el rey, como es la oligarquía, sino lo que dice la palabra de Dios. Allí está el sometimiento. La iglesia es una teocracia y la constitución es esta. ¿No es más? Los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios les dice algo maravilloso. No los vamos a leer completos, pero porque es bastante largo y se nos llevaría mucho tiempo. Pero les dice básicamente que Dios ha roto la pared que los dividía a los gentiles y a los judíos, y que son un solo pueblo. Uno solo. Uno. Vamos a leer, este no es el texto de la reflexión, pero si no entendemos el contexto,
No podemos llegar al otro punto. Vamos a leer Efesios 2 del 12 al 20 lentamente. Nos da la pista de por qué después viene a hablar de lo que vamos a hablar hoy. Dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Les está hablando a los gentiles, que ni siquiera son pueblo de Dios, ni siquiera son simiente de Abraham. Por lo tanto, están excluidos de absolutamente todas, o estamos excluidos de todas las promesas de Dios. Pero ahora, dice el 13, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado, ¿mediante qué? La sangre de Cristo. Punto. Pero a continuación, y por favor, y con todo respeto, les digo lo que mi papá siempre me dijo desde pequeñito: pare orejas, me decía. Pare orejas, ponga cuidado, preste atención. Vamos a leer los versículos 14 hasta el 16, digamos, lentamente. Porque Cristo es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que los separaba. ¿Cómo derribó el muro de enemistad? Mediante su sacrificio. Y aquí es importante el versículo 15. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. ¿Qué hizo? Anuló la ley, los mandamientos, los requisitos, toda esta serie de elementos adicionales que el pueblo judío practicaba, los anuló. ¿Y para qué? Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Voy a leerlo en otras versiones, ese versículo 15. Aboliendo en su carne, dice la Reina Valera 60, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en tradiciones, las abolió. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La Reina Valera contemporánea dice, versículo 15: y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz. La Nueva Traducción Viviente dice: lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Sencillamente que eliminó todo aquello que nos hacía pelear, enojarnos los unos con los otros. Dios quita todo su sistema de ordenanzas para que los gentiles puedan llegar tranquilamente a los pies del Señor. Miren el amor de Dios, tan grande y tan maravilloso por toda la humanidad, por nosotros los gentiles, que en la cruz del Calvario elimina todo el sistema tradicional de ordenanzas y leyes, para que nosotros los gentiles podamos acceder a ser un pueblo con los judíos. Dice el 16: para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte
a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento ¿de qué? Y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ya no es mediante el fundamento de todo el sistema de ordenanzas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Sin embargo, nos fascina buscar elementos adicionales a la palabra para hacer lo que hacían los judíos y lo que hacían los gentiles. Pelearnos, dividirnos. El fundamento de los profetas y los apóstoles está por encima de toda consideración humana. Por encima. Aquí hay personas que vienen de muchos lugares diferentes. Nilita viene de la Bethesda, Rosmira y Wilson vienen de Vida y Restauración. Mauricio está por acá. ¿Mauricio vino? No, Mauricio no está, viene de Calvary. Fernanda viene de Asambleas. Estos hermanos que vienen de familia cristiana. Pero el Señor le plació hacernos una familia. Uno. Y el fundamento no es Calvary, no es Asambleas, no es Vida y Restauración, no es familia cristiana, no es luterano, no. El fundamento es lo que escribieron los profetas y los apóstoles, y la piedra angular se llama Jesucristo. No podemos seguir pensando que unos tenemos más razón que otros. Lo que hizo Jesús fue limpiar todas las consideraciones humanas, todo el sistema de ordenanzas. Lo dice clarito, clarito. Él eliminó todo esto para darnos paz, para hacernos uno. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Él lo conoce. Entonces dijo, no les dejo nada, solo yo. Solo Jesucristo. Si esto va a ser para líos, solo Jesucristo. Si esto va a ser para líos, solo la Escritura. Si esto va a ser para líos, solo la gracia. Solo la fe. Y despojémonos de todo lo demás. Ahora que entendemos lo que les está diciendo Pablo a los Efesios, vamos a entrar rápidamente, porque ya me llevé un buen tiempo en la introducción, en el texto de hoy. Vamos a mirar qué les dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 1 al 16. Y el primer punto que ustedes tienen en sus boletines es: esfuércense por ser uno. Dice Pablo: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Otra versión dice: les ruego que vivan como deben vivir quienes han sido llamados a ser parte
del pueblo de Dios. Pablo está preocupado por los problemas que tenía la iglesia de Éfeso y les ruega, no resuelvan sus problemas quienes no conocen el Evangelio. No, vívanlo, resuélvanlo como dice la palabra. Esa es la manera. Ustedes han sido llamados a ser un solo pueblo de Dios. Resuelvan sus problemas como pueblo de Dios, con la palabra. Solo la palabra. La pregunta obvia es, bueno, ¿y cuál es la manera de andar digna del llamamiento, no? Y viene el versículo 2. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Dice otra versión, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Otra dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Ahora, ¿eso es fácil? No. Yo soy el primero en reconocer que no es nada fácil. Para mí es difícil. Por eso que hizo Dios que, por eso precisamente anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Por eso lo tenía que hacer. Porque si yo tuviera de dónde aferrarme, tendría argumentos extras a la gracia de Dios para atacar al otro. Por eso lo hace el Señor. Pablo dice, les ruego que vayan en contravía de lo que haría una persona que está sometida al sistema de ordenanzas, porque ustedes ya están libres de eso. Ya no tienen la ley del talión ojo por ojo. Dice el versículo 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Solícitos, dice la Reina Valera. Hagan todo lo posible y eso requiere esfuerzo. Eso no es fácil, eso no se da de manera natural. Nuestro ego no nos deja que eso fluya de manera natural. No brota naturalmente. Donde hay seres humanos que se relacionan van a surgir las dificultades. ¿En cuál familia de nosotros no hay dificultades? En todas hay dificultades. Y tenemos nuestras dificultades con los hijos, con los hermanos. Eso es parte de la vida porque somos humanos. En el vecindario donde viven no hay dificultades. Si usted vive en propiedad horizontal, el de arriba le taconea, como me decía por aquí hace unos días alguien, o usted es el que no tiene que taconear porque molesta al de abajo y viene y le timbra y por favor no nos deja dormir. Si vive en casa, los de al lado hacen tremenda fiesta y no lo dejan dormir, le ponen la basura al frente y usted se enoja, ¿o no? Eso es parte, porque somos seres humanos. Y no es fácil para nosotros vivir en unidad. Nosotros nos esforzamos en nuestras familias nucleares para que convivir de la mejor manera. Y es difícil, porque los hijos piensan diferente a los padres. Los hijos son la generación de la tecnología, nosotros de pronto venimos de la generación industrial, o algunos de la generación del agro, y nos cuesta trabajo muchas veces entendernos. Nosotros dialogamos, los hijos chatean, nos cuesta. Es parte de la diferencia, de las diferencias como humanos que tenemos. Mientras más hijos se tienen, más nos damos cuenta de lo difícil que es mantener la unidad de la familia. Uno sale el domingo a almorzar y la esposa quiere pescadito, el hijo quiere pizza, la hija quiere hamburguesa, yo quiero un mondonguito y van a ver si nos ponemos de acuerdo. Hasta que alguien dice, nada, es esto y se acabó.
Es parte de la convivencia. Pero en medio de ese andar, como familia nuclear, nos vamos puliendo, vamos creciendo, vamos madurando. Y allí es donde se forja gran parte de nuestro carácter. Nuestro carácter fue formado en medio de esas dificultades en la familia que crecimos. Y algunos, bueno, están mejor criaditos que otros, otros estamos peor criaditos, pero bueno, ahí vamos saliendo. ¿Dónde nos formamos? Allí, en medio de esas situaciones familiares. El mal genio de la hermana mayor o la pilatuna del hermano menor, la mamá que de pronto no tenía tanto tiempo, si tenía mucho tiempo, en fin, allí fuimos creciendo. ¿Quiénes son los que nos causan más dolor? Las personas que más amamos. Si alguien que apenas conocemos nos ofende, pues, bueno. Pero si es mi hermano con el que he crecido toda la vida y me ofende, eso sí me duele. Si es mi hijo el que un día dijo una palabra altisonante, eso sí me duele. Y así es en la familia de la fe. Así es en la familia. Entre nosotros nos vamos puliendo. Vamos creciendo, nos vamos formando. El problema es que lo hagamos basados en la palabra. Lo demás está bien, es parte del crecimiento, es parte del caminar juntos tras las huellas de Jesús. Siempre y cuando la palabra sea la que nos dirija, todo lo demás está bien. Que hoy nos enojamos, que no me gustó, ¿por qué no? Pero en la palabra. Para eso el Señor derribó todo el sistema de ordenanzas y argumentos para que caminemos con Él y solo con Él. Para hacernos uno solo. Y a veces diríamos, no, pues, más fácil. Yo por aquí no vuelvo. Yo leo la Biblia en mi casa. Busco en YouTube las alabanzas que me gustan, las canto yo solo y ya, me evito problemas. Pues no, porque resulta que la palabra nos manda permanentemente y reiterativamente a que nuestras vidas como cristianos se desarrollen en comunidad. Porque es aquí donde crecemos, es aquí donde nos formamos. Es aquí donde nos pulimos. Y hay personas que a veces incluso hacen la fácil. Llegan al servicio bien tarde y se van bien temprano. Así evitan que por ahí alguien les diga algo que no quieren escuchar. Nos estamos perdiendo del roce. De eso nos estamos perdiendo. ¿Ustedes recuerdan por qué las piedras de los ríos son redondas? Esas piedras redonditas tan bonitas que encontramos cuando cayeron allí no eran redondas. Hace cientos de años atrás, cuando cayeron esas piedritas, tenían por todos lados puntas, gracias, punticas, y eran deformes. Y de golpearse unas con las otras por la acción del agua, se les van cayendo las punticas y se van volviendo redonditas. Así somos nosotros en la comunidad. Llegamos llenos de punticas por todos lados. Y pum, me estrello con el hermanito de acá. Ay, me estrello con la hermanita de allá. Ay, me dijo el otro hermanito. Y ahí nos vamos volviendo redonditos. Y duele. Eso duele. Claro que sí. Y la única manera de poder sobrellevar eso es en la palabra. Es con la guía del Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra. No es posible llevarla de otra manera. Porque siempre
En comunidad, siempre en equipo, siempre en grupo vamos a ser mejores. Claro que sí, pero al mismo tiempo, en comunidad, en equipo, en grupo, siempre van a surgir problemas. Siempre. Eso nos va a acompañar. Hay matrimonios que se quejan, es que somos tan diferentes. Qué bueno que sean diferentes. ¿Qué tal que fueran exactos? ¡Qué jartera! Aburridísimo. Los dos desordenados, distraídos. ¿Cómo sería esa convivencia? Los hijos debajo de los platos por allá, ni se acordarían dónde estaban. Sería terrible. O los dos todos rígidos, rigurosos, inflexibles, matándose el uno al otro, porque cada uno no hace las cosas a su manera. No. El Señor nos creó en diversidad, porque en diversidad nos usa. Esa es la manera en que lo hace el Señor. Lo bueno que un matrimonio o una familia, todos sean diferentes, es que se complementan. Lo bueno de un equipo de fútbol es que son diferentes y se complementan. ¿Qué tal todos arqueros? Nadie metería un gol. O todos delanteros terminarían goleados si el arquero del otro equipo le salió bueno. Esa es la diversidad, pero es difícil esforzarse para vivir en comunidad. Por eso, tristemente, nuestras nuevas generaciones no han sido formadas para enfrentar las situaciones difíciles y prefieren el divorcio, y ahora son tantos los divorcios, porque no se están formando para enfrentar las situaciones, para vivir, para crear proyectos a largo plazo con otra persona. Ese divorcio. Y lo que el Señor quiere es que sigamos de su mano. Él tiene un proyecto. Él tiene un proyecto para esta comunidad. Maravilloso, grande, precioso. Ahora, ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿En el proyecto de Dios? ¿O en qué? Pablo les escribe que se esfuercen por estar unidos, que tienen, la Reina Valera utiliza la palabra soportarse, pero aunque la nueva versión internacional habla de tolerancia, esa no es la palabra soportarse. Cuando uno va al original, soportarse es cuando una persona es el soporte de otra. Y usted hace esto, pero yo la sigo soportando, la sigo sosteniendo. Ese es el soporte. Pero, ¿cuántos padres de familia no hemos pasado una noche en vela? Obviamente más las madres que los padres. Una noche en vela en un hospital, cuidando a un hijo. Lo hacemos. Ahora, la pregunta ¿es un esfuerzo que cuesta? Claro. Y más si al otro día hay que salir a trabajar. Y sale uno del hospital hacia su trabajo, sin haber dormido. ¿Y lo hace uno de mala gana? No. Lo hace con gusto. Sale uno agradecido con Dios porque pudo pasar esa noche acompañando a su hijo. Ese es el soporte, que duele. Ahora, ¿será que eso no lo podemos traer acá? ¿Será que no nos podemos mantener en la palabra de Dios y caminar hacia adelante? Solo la palabra de Dios. Es que solo
Solo en ella encontramos la verdad. Hay una escena, y algunos de ustedes me van a censurar en este momento. A mí me gustan mucho las escenas que critican a la iglesia evangélica en Los Simpson, porque son bastante dicientes. Y a veces me han enviado escenas de esas porque saben que me gustan. Y hay una escena donde el pastor de esta familia ve que se fue todo el mundo para una iglesia donde hay un espectáculo inmenso, grandísimo, y todo se fue, y solamente queda la familia fiel, la familia que siempre está allí. Y se queda mirando él la Biblia y dice: pero ¿yo qué hago si esto fue lo único que me dieron para trabajar? Esto fue lo que nos dieron. Y a veces preferimos irnos tras otras cosas. Llámese emociones o llámese tradiciones, pero nos vamos tras otras cosas. Esto es lo que nos dieron para ser iglesia. Solo es la palabra de Dios, nada más sino la palabra de Dios. ¿Por qué tenía que Pablo recordarles a los efesios esto? Porque son iguales a nosotros. Igualitos somos a los efesios. Tienen que recordarnos esto. La unidad no está en las adiciones humanas. La unidad está en ¿qué? En lo que dicen los versículos 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Ahí es donde está la unidad. Ahí es donde somos uno, no en lo demás. ¿Somos uno? Sí, porque somos un solo cuerpo, un solo espíritu, llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Por eso somos hermanos, porque tenemos un solo Padre. Lo interesante, y tal vez alguna vez yo lo había dicho acá, es que los lazos con la familia de sangre son temporales. ¿Sí? Eso de que los Bello, ¿verdad? Los Porras, los... me olvidé apellidos, se me fueron así. Díganme apellidos de por allá. Los Romero, los Peláez, los Pérez, eso se queda aquí. Eso se queda aquí. Aquí se queda. Para el Señor, eso ya está borrado. Él nos ve como una familia. Somos una sola familia. La familia en Cristo se extiende más allá de lo temporal. Así que, hermanos, si aquí a alguien le cae gordito, gordita, no se lo soporta, es mejor que arregle eso, porque se lo va a tener que soportar toda la eternidad. Así es. Somos una familia eterna. Aquellos que tienen el mismo apellido de nosotros y que no creyeron en Jesucristo, allá no los vamos a encontrar. Tenemos que esforzarnos y trabajar por vivir esa unidad. Vamos al segundo punto. Uno con muchas funciones. Voy a leer rápidamente los versículos 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres.
9. ¿Qué quiere decir esto que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pablo aquí está cambiando de tema, no es que esté cambiando de tema. Pablo está mostrando todo lo que con un fin, para darnos diferentes funciones dentro del cuerpo. Cuando tú cumples tu función, el cuerpo se mantiene unido, se mantiene sano. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, cumplir con nuestra función. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros dentro del cuerpo como miembros funcionales. Todo nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. Todo. Absolutamente todo. Y por eso ha repartido dones para que cumplamos con nuestras funciones dentro del cuerpo. Y no hacerlo, ¿saben qué es? Eso es pecado por omisión. Porque Dios me mandó a hacer algo y yo no lo estoy haciendo. Todos tenemos una función en el cuerpo y tenemos que ejercerla. Hay personas que dicen, pero yo no hago nada malo, pero tampoco hace nada bueno. Entonces, yo allá llego tranquilo. ¿Y cuál es su función? ¿Qué le dio el Señor para hacer? ¿Lo está ejerciendo en el cuerpo? Tenemos que cumplir cada uno con la función que el Señor nos ha dado. Y aquí se nombran algunas funciones que son regalos de Dios. Y son funciones, dones, no cargos. Esto no es una organización, es un organismo. Tenemos funciones, no cargos. Es muy diferente. Y así como cuando escribimos y ponemos una coma, un signo de puntuación en el lado equivocado y la frase se distorsiona, si nosotros no estamos en el lugar que nos corresponde, el cuerpo se distorsiona. Hay unas frases que yo encontré hace años que siempre las utilizo para hablar de donde debemos estar, y es cuando corremos una coma. Si una frase dice, solicito empleada inútil, coma, presentarse sin referencia, ¿qué estamos llamando? A una empleada inútil, ¿sí? Ni siquiera necesita referencia. Pero si yo corro la coma y digo, solicito empleada, coma, inútil presentarse sin referencia, cambia absolutamente todo, ¿verdad? Liberarlos, coma, no matarlos. La otra, liberarlos no, coma, matarlos. Opuesto. La salsa no, es para llevar. La salsa no es para llevar. Completamente. Y así somos nosotros. Si estamos en el lugar que no nos corresponde, el cuerpo se deforma. Se deforma. Y estas personas o estas funciones que nombra acá el texto no son las únicas que hay dentro de la iglesia. Hay muchas más funciones y muchos más dones que la palabra nombra. Estos tienen algo en común. Y lo cardinal que vamos a hablar hoy es que tú sepas qué es lo que el Señor mismo te dio para funcionar en el cuerpo. Y comiences a funcionar en el cuerpo. Porque si no, el cuerpo va a estar deformado. Porque unas partes van a estar más grandes que otras y no va a funcionar correctamente. Cuando la iglesia sufre es porque algunas partes no están cumpliendo la función y tú eres importante y debes cumplir tu función. Es necesario. Si la iglesia sufre, recuerden, es porque alguien o algunas personas no están cumpliendo su función. Y el reto al que nos lleva esta palabra hoy es que cumplamos nuestra función y que le preguntes al Señor y le preguntes a tus hermanos, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi función?
y el Señor te guiará a la función que tienes dentro del cuerpo. Alguien a veces dice, no, es que mi función dentro del cuerpo es esta, pero resulta que los hermanos le dicen, no, yo creo que ore un poquitico más porque no vemos que esa sea la función. Y así vamos discerniendo cuál es nuestra función dentro del cuerpo. Ahora, no solamente es decir, esta es mi función, es porque me pareció bonita, porque me gustó, no. Dios nos guía y nos va direccionando hacia allí. No solamente, y la otra, no es querer cumplir una función y achacársela a otro. A veces tengo que reconocerlo, ya esto no sucede acá, pero recién llegamos, me decían, pastor, sería buenísimo que aquí hiciéramos tal cosa, y se quedaban mirándome. ¿Sí? Como quien dice, sería buenísimo que aquí hiciéramos tal cosa, pero hágalo usted. Entonces empecé a responder de cierta manera, y decir, perfecto, queda comisionado para que lo haga. Y hasta ahí, ¿sí? No, es cumplir cada uno con la función que tiene que cumplir. A veces creemos que la función que me dio el Señor es la de ampolla. Yo soy la ampolla del cuerpo. ¿Cómo camina uno cuando uno tiene una ampolla en el pie? ¿Cierto? No, esa función no existe en el cuerpo. No, la función de ampolla no existe. La función de pie sí existe. Entonces, si alguno hasta hoy creía que su función era ser la ampolla del cuerpo, no. Siga orando porque esa función no está en la palabra de Dios. El Señor le va a mostrar cuál es la función. Necesitamos que este cuerpo esté funcionando sano. Esta comunidad necesita que cada uno de nosotros, en amor, solamente dirigidos por la palabra de Dios, ejerzamos nuestra función. Y se va a cumplir el propósito que Dios tiene para esta familia. Punto 3, ya para ir terminando. 1, que no es niño. Dice la segunda parte del versículo 11, o la parte final del versículo 11, dice, y a otros pastores y maestros. ¿Y por qué quiero detenerme en esta situación, o en este punto? Porque una de las culpas que tenemos los pastores es en que muchos hermanos no cumplan su función, es porque les estamos robando su función en el cuerpo. Estamos asumiendo funciones que no nos corresponden a nosotros. Aquí habla de varias funciones y al final termina diciendo pastores y maestros. Si ustedes ven las diferentes versiones, siempre hablan de un primer grupo, un segundo grupo, un tercer grupo y después hay un cuarto grupo que reúne dos características, pastores y maestros. En la Biblia, un pastor es básicamente un maestro. Eso es lo que hace un pastor, enseñar. Esa es su función fundamental. Y aquí lo dice el versículo 12. ¿Por qué está el pastor maestro? ¿Cuál es la función del pastor maestro? Para que no me permitan seguirles robando a ustedes sus funciones. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Cuál es la función de un pastor? ¿Para qué? Para todo eso que dijeron, para edificar, para que el cuerpo de Cristo esté bien unido por las coyunturas mediante la palabra de Dios, para que no se muevan por cualquier viento de doctrina de un lado para otro, sino que estén bien cimentados. Esa es la función del pastor maestro.
Eso es lo que dice la Biblia. Sin embargo, muchas veces nosotros le estamos quitando al resto de miembros sus funciones, porque empezamos a hacer lo que no nos corresponde y si dejamos de hacer lo que nos corresponde. Los dones que no son para que los usemos como se nos antoje o donde se nos antoje, sino como el Señor mismo lo ha mandado. Por eso debemos cada uno cumplir con lo que debe cumplir. Y se le han colgado al pastor tal cantidad de funciones que deben realizarla personas con otros dones, que pueden ejecutarla mejor personas con otros dones, y nos van quitando tiempo. Y se espera que el pastor ayude en los trasteos, sea el representante de la iglesia en todas las actividades sociales y municipales, visite a los amigos de los amigos que están enfermos, asista a la bienvenida del primo, del tío lejano, de la sobrina, del coordinador de uno de los grupos en casa, recete medicina para la tos, juegue fútbol con los jóvenes de la iglesia, todo. Y ojalá pudiera, mire, de verdad, yo quisiera estar en todo eso. Es más, sería más chévere. Seguro que sí. ¿A quién no le gusta estar haciendo todo eso? Riquísimo. Conoce uno gente, se mueve, va a un lado, va al otro, juega con unos, molesta con otros, delicioso. Pero cuando empezamos a hacer eso, más de lo que podemos, porque sí, uno puede hasta cierto punto, desde luego, pero cuando se nos va la mano empezamos a descuidar lo fundamental, que es equipar a la iglesia para que esté bien sustentada en la palabra de Dios, bien sustentada, y no cualquier viento de doctrina los lleve de aquí para allá. Si yo, en vez de estar delante del Señor con la palabra, preparando el sustento, estoy picoteando por todos lados, llego y el domingo llego con cualquier cosa. Mi función es equipar a esta comunidad que el Señor ha puesto delante de él, nosotros nos puso delante de él, y esa es mi función. Yo doy gracias, y ayer estábamos hablando con algunas personas, yo doy gracias a Dios por personas que están asumiendo unas funciones maravillosas en los grupos en casa. En los grupos en casa, hay 3, 4 grupos en casa que yo estoy feliz de lo que está sucediendo allí, porque las personas que están allí están haciendo una labor maravillosa, pero maravillosa de verdad. Mejor de lo que yo las hacía. Entonces, tenemos que cumplir cada uno con la función que nos corresponde. Y terminamos con los últimos 2 versículos. Más bien, al vivir la verdad con amor, la verdad es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. ¿Por la acción de quién? De Cristo. Es por la acción de Cristo que todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según... ¿Qué? ¿Qué tal si lo decimos juntos esta última parte? Según la actividad de cada miembro. Ahora, ¿qué tal si lo decimos según la actividad que yo ejerza o ejecute? Según la actividad que yo ejecute. ¿Somos diferentes? Sí. ¿Tenemos nuestras complicaciones? Sí. ¿Nos duele andar juntos? Sí. Pero al Señor le plació ponernos aquí como una familia. ¿Vamos a cumplir el propósito o nos vamos a distraer en lo que no nos debe distraer? Pongámonos de rodillas, pidámosle al Señor que nos dirija, que dejemos de enfocarnos en lo que no nos corresponde enfocarnos. Enfoquémonos en la palabra de Dios, solo en la palabra de Dios. Dejemos que el Espíritu haga y Él hará. Cada uno es importante, pero es importante porque ejerce sus dones
sus funciones en beneficio del cuerpo y permitiendo que Jesús sea el que le sustente. Yo les dejé unas preguntas allí para reflexionar. ¿Qué has hecho o estás haciendo para lograr la unidad de esta hermosa comunidad de fe? ¿Qué iniciativas has tomado para alcanzar los propósitos de Dios en medio de esta comunidad de fe? Hermanos, somos uno. Somos uno. Les voy a pedir que se pongan en pie un segundito antes de empezar a orar. Por favor. Ahora les voy a pedir que se volteen y que nos miremos. Mirémonos. Somos uno. Somos una familia. El Señor nos hizo uno. ¿Vamos a destruirnos? Por favor, por favor. Él hizo todo lo necesario para hacernos uno. Dejémoslo, permitámosle que Él nos haga uno. Señor amado,